¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Bienvenidos a nuestro programa de noticias del día de hoy. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, este día martes 22 de diciembre del 2020. Bienvenidos sean ustedes. Aquí están las noticias. Olga Alicia, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, amigas, amigos de Cuatro Vientos. Pues preparándonos todos, me imagino, en la mayor parte del país, si no es que, bueno, todo el país realmente, para la Navidad, para el año, para los festejos de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Pero preparémonos, por favor, también con medidas de seguridad. Está muy fuerte la pandemia, amigos, amigas. Cuídense, por favor. Javier, qué padres cosas, por otra parte, están sucediendo en el mundo. En este mundo nuestro, donde la marginación de las mujeres en la política, en muchas áreas del quehacer humano, ha sido pues tradicional, de siglos de marginación. Poco a poco la mujer está avanzando, pero en algunos casos se dan situaciones insólitas, como sucede, imagínese usted, en París, Francia, donde el gobierno de París, de la capital de la República de París, de Francia, ha sido multada, pues la función pública, Javier, ha multado al gobierno de París. ¿Por qué cree usted? Porque tiene exceso, así entre comillas, ¿no? Exceso de mujeres en su gabinete de gobierno. ¿Qué tal? La nota de BBC, amigos y amigas, dice lo siguiente: en la lucha por la equidad de género, constantemente se sugiere a empresas, a instituciones que contraten más mujeres y sobre todo que les den acceso a los principales cargos donde los hombres suelen estar claramente sobre representados. A la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, sin embargo, algunos piensan que se le puede haber ido la mano en ese esfuerzo, al menos según lo previsto por las leyes de Francia. Mire, las autoridades de la capital francesa recibieron una multa de $109,000, equivalentes a 90,000 euros, ¿sí? Porque por parte del Ministerio de Salud y Servicios Públicos de Francia, que estima que violó la ley al nombrar a demasiadas mujeres en cargos de responsabilidad. En el año 2018, el gobierno de la ciudad promovió a este tipo de puestos a 11 mujeres y 5 hombres, por lo que terminó infringiendo una norma nacional del año 2013 diseñada para lograr la paridad de género en los cargos públicos. Y mire, esta regulación establece claramente que no más del 60% de los nuevos nombramientos en puestos gerenciales en la administración pública pueden ser ocupados por personas de un mismo género. En el caso de la alcaldía de París, el reclutamiento de mujeres llegó al 69%. Bueno, pues dijo la alcaldesa de París ante esta situación: estoy feliz de anunciar que hemos sido multados. Así lo dijo durante una reunión del gobierno local en referencia a la multa recibida. La gestión de la alcaldía de repente se ha vuelto demasiado feminista, dijo en tono de burla. Y bueno, más en serio, Hidalgo subrayó que en Francia sigue habiendo una brecha en la promoción de mujeres en cargos de responsabilidad y que se necesita acelerar el avance hacia una equidad en el nombramiento de más mujeres que hombres. Es obvio que la multa es absurda, injusta, irresponsable y peligrosa, afirmó la alcaldesa. Y mire, la ministra de Servicios Públicos, Amélie de Montchalin, respondió en Twitter señalando que la ley en cuestión había sido reformada. En 2019, las multas por nombrar a demasiadas mujeres o a demasiados hombres fueron eliminadas, siempre y cuando el balance de género no resultará afectado. Y Montchalin invitó a Hidalgo a conversar sobre cómo promover a las mujeres en funciones del servicio público y aseguró que el dinero de la multa será destinado a acciones concretas. Bueno, pues esa es la nota y por lo que veo sigue vigente esto que no es paridad, son 60-40, paridad sería mitad y mitad. 50-50. Todavía, sí, bueno, pues esa es la nota de cómo sucede lo que sucede en París. Por otra parte, Javier, aquí en México se ha ido avanzando, pero a nivel del gobierno federal nada más, con el gobierno de López Obrador, que ya había hecho un gobierno de paridad de género, sin que lo obligara ley alguna, en el gobierno de la Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno de lo que entonces se llamaba Distrito Federal.
Y ahora en su gabinete, pues López Obrador volvió a hacer lo mismo, dar espacios muy importantes en número y en calidad de cargos a las mujeres. Actualmente 9 de 19 secretarías que conforman el gobierno están a cargo de mujeres, Javier. ¿9 de 19? 9 de 19. O sea, tenía cuando anunció su primera parte de su gabinete eran 8 y 8, ahí tenía el 50%, y ahora los últimos cambios han sido, por ejemplo, en el caso de la secretaria de Economía, sí, la secretaria, sí, pero era mujer. El jefe de gabinete que desapareció ese cargo, que fue un hombre menos, y nombra entonces como secretaria de Economía a Tatiana Cloutier. Sí, nada más que también estaba ocupado por otra mujer. Por otra mujer, efectivamente. Y a ella, a la que estaba en Economía, la pasa, creo, me parece, a secretaria, a subgobernadora del Banco de México. Del Banco de México. Sí. Y el último movimiento que registró fue ahora con el tema de educación. Ahí sí, Esteban Moctezuma la suple por una mujer. Así es, Esteban Moctezuma. Por Delfina Hernández, la maestra. Delfina Gómez. Gómez, perdón. Sí, Esteban Moctezuma se va como embajador a Estados Unidos y a Washington, ¿verdad? Así es, como embajador, efectivamente. Pero a niveles gerenciales importantes, Delfina, de responsabilidad, pues qué bueno, pues están avanzando también las mujeres en la administración pública, aunque cuando pues gente como tú han estado comentando que en realidad todavía el tema del feminismo no se le da demasiado al presidente de la República, pero mira, con acciones al final de cuentas está demostrando lo contrario. Con los hechos. Pues a lo mejor no conoce el discurso del feminismo, de la necesidad de poner eje transversal en todas las políticas públicas, el feminismo, la equidad de género. Pero lo cierto es que a nivel de gobierno, de los principales cargos de gobierno, sí, López Obrador, y sin que nadie ni que medie una ley que lo obligue, siempre ha trabajado con una cantidad importante de mujeres en cargos importantes. Mira, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero. Primera vez en la historia que una mujer ocupa la Secretaría de Gobernación, que es el segundo cargo importante, ¿no? Y luego está María Luisa Albores en la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, ahí hubo un cambio, ¿te acuerdas? Era un hombre quien estaba en Semarnat, Toledo, Víctor Toledo. Sí, así es. Y luego está Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo. Rocío Nale en la Secretaría de Energía. Son cargos muy, muy importantes. Bueno, Alejandra Frausto en Cultura, la Secretaría de Cultura. Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad. Ahí porque Alfonso Durazo se va a contender por la gubernatura en Sonora. Entonces ahí cambia una mujer, se va un hombre y llega una mujer. Llevan dos cargos que son cambiados de hombres por mujeres. Exactamente. Ahí van dos. Y luego Irma Heréndira Sandoval en la función pública, ahí está. Tatiana Cloutier, que entra a la Secretaría de Economía, sustituyendo a la que era secretaria y se fue al Banco de México como se llama, subgobernadora del Banco de México. Y Delfina Gómez, que es el cambio más reciente, a la Secretaría de Educación. Entonces son 3 mujeres que han... Bueno, aquí yo sí tengo la duda de ver todavía en México si estamos hablando todavía de paridad o estamos hablando de equidad de géneros. Pues mira, Javier, aquí, bueno, no hay ley todavía. No hay ley, no, sí, fíjate que se acaba de aprobar. Ya recordé, ¿te acuerdas que a principios de año se hizo una reforma, pero es para los cargos de elección popular? Si no es para la Para la función pública todavía no tenemos definidos esos, bueno, entonces pues, no hay ninguna violación por parte de López Obrador. Pero prácticamente hay paridad, casi paridad de género, casi, mitad y mitad. Esa sería, bueno, pues muy buena noticia, enhorabuena para las mujeres, aun cuando, bueno, pues esta situación genera una multa, a final de cuentas, pues qué bueno que es preferible que se esté generando multas en exceso, por un exceso, a que pues se sigan siendo víctimas las mujeres de no estar ocupando cargos públicos, y más cuando está debidamente reglamentado ya en las leyes francesas sobre este tema. Ahí sí se debe de manejar la paridad de género. La paridad de género. Bueno, pues qué tema tan interesante, Javier. Todavía hay muchas personas
incluso de izquierda, que están en contra de lo que le llaman las cuotas de mujeres o la paridad de género, y que dicen que no se vale que se estén postulando por el simple hecho de ser mujer, y que, bueno, ni que el simple hecho de ser hombres fuera motivo para postularlos, ¿no? Total, es un tema que se discute, pero está demostrado que en aquellos países donde existen paridad de género, son países que tienen niveles de desarrollo democrático en sus sistemas políticos más avanzados, ¿no? Bueno, pues entonces a legislar, amigos y amigas, a legislar para que este planeta sea más paritario y sea más equitativo. Más paritario. Para todos, incluyendo obviamente también a las minorías, a los grupos que han sido marginados, a la diversidad sexual, a las comunidades indígenas, de las cuales de estos dos grupos, amigos y amigas, sí, de la diversidad sexual. Y el tema de los y las indígenas, el día de hoy tenemos notas que nos van a impactar de una manera así, directa, muy fuerte. Pues qué padre, Javier. Bien. Bueno, pues vamos con una nota también que ha seleccionado Javier para este día y que está muy interesante. ¿Se ha puesto a usted a pensar así, en todo el planeta, cuánto pesan el conjunto de hormigas comparado con los elefantes, a los elefantes comparados con los árboles, a los árboles? Bueno, parece ocioso esto, parece raro, extraño, pero en la ciencia se hacen este tipo de mediciones. ¿Y qué cree que ya se encontró? Que todos los objetos creados por los seres humanos ya pesan más que todos los seres vivos en el planeta. Las cosas ya pesan más que los seres vivos en la Tierra. Así es, la nota es de National Geographic y dice lo siguiente, amigos y amigas: la de acumular recursos es una costumbre inherente al ser humano que está ligada al más puro instinto de supervivencia. Podría decirse que acumulamos recursos del mismo modo que las hormigas hacen acopio de las reservas que utilizarán para sobrevivir al invierno. De hecho, en nuestro propio instinto, es nuestro propio instinto el que en ocasiones nos empuja a comer, incluso sin necesidad, para acumular las reservas de grasa que no necesitamos inmediatamente, ya que el suministro constante de alimentos está garantizado, pero que antaño, ante los abundantes periodos de escasez, fue fundamental para la supervivencia de nuestros antepasados. Mire, no obstante, esta costumbre de acumular ya sea objetos, potenciales, recursos o residuos en ocasiones puede alcanzar cotas que rayan en lo patológico, como es el caso del conocido síndrome de Diógenes, que es un trastorno sobre todo habitual en personas de edad avanzada, que se caracteriza por la acumulación de pertenencias varias y que con frecuencia hasta de basura y desperdicios en la propia casa. Ay, he visto algunos reportajes sobre eso y son terribles, Javier, gente que vive en una habitación sepultada, literalmente sepultada en cosas que va acumulando, incluida la basura, y no sabía que tenía este nombre, síndrome de Diógenes. Ahora, según ha puesto de manifiesto un nuevo estudio titulado "La masa global creada por el hombre excede toda la biomasa viva", podríamos estar reproduciendo esta patología, pero a escala planetaria, ya que la faz de la Tierra en el siglo XXI se está viendo afectada de una manera sin precedentes por la producción y acumulación de objetos creados por los seres humanos. Mire, las carreteras, los edificios, los barcos, los coches, la ropa, los papeles del baño, teléfonos móviles y demás infraestructura de la vida diaria ahora pesan aproximadamente 1.1 billones de toneladas métricas, lo que equivale al peso seco combinado de todas las plantas, animales, hongos, bacterias, arqueas y protistas en el planeta. Es solo una de las conclusiones de las que se hace eco en la investigación que aparece publicada esta semana en la revista Naturaleza. Dadas las limitaciones de la cognición humana frente a la inmensidad del globo terráqueo, su incapacidad en ocasiones para asimilar la escala de algunos procesos y la aparente infinitud del mundo natural, es deseable proporcionar una medida rigurosa y objetiva del equilibrio general entre lo vivo y lo creado por el hombre. Así, una vez cuantificadas estas magnitudes, las implicaciones del estudio resultan verdaderamente asombrosas, explican los científicos del Departamento de Botánica y de Ciencias Ambientales
del Instituto de Weizmann para la ciencia de Rehovot en Israel. Fíjate, de este modo, de entre los resultados se desprende que la creación de esta masa creada por los seres vivos, por los seres humanos, se ha acelerado rápidamente en los últimos 120 años, claro, el advenimiento de los sistemas consumistas, ¿no? El sistema consumista por excelencia que es el capitalismo. Los objetos artificiales han pasado de solo el 3% de la biomasa en el mundo en el año 1900 a su nivel actual. Híjole, antes nada más constituía el 30% todas las cosas creadas por la humanidad. Es una cosa impresionante. Hoy, la cantidad de material nuevo que se produce cada semana es equivalente al peso corporal promedio de las 7.700 millones de personas que habitan el planeta, que habitamos el planeta. Los plásticos del mundo por sí solos ahora pesan el doble de lo que pesan los animales marinos y terrestres, y los edificios y la infraestructura superan el peso al que tienen los árboles y los arbustos. Mire, el investigador dice, no podemos pensar que solo somos una especie pequeña entre muchas. Ron Milo, coautor principal de este estudio. Estos números deberían ser una llamada de atención. Nos dicen algo sobre la responsabilidad que tenemos dado que nos hemos convertido en una fuerza dominante. La nueva investigación también implica una advertencia para el futuro, ya que toda esta acumulación de masa tiene amplias implicaciones para los hábitats naturales, la biodiversidad y los ciclos climáticos y biogeoquímicos. Mire, si las tendencias actuales se mantienen, la masa antropogénica crecerá hasta 3 veces la biomasa mundial para el año 2040. Esto defienden los científicos en su investigación. Y toda esa nueva masa tarde o temprano se convertirá en desperdicio, en basura que tendrá que ser tratada para ver qué hacemos con ella, procesada, añade Fridolin Krausmann del Instituto de Ecología Social de la Universidad de Recursos Naturales y de Ciencias de la Vida de la Universidad de Viena, también revisor por pares del presente trabajo de investigación. Y concluye así este personaje. Dice, en los próximos 20 años obtendremos tantos desperdicios como los últimos 110 años juntos. La mayor parte de lo que tenemos ahora se ha construido desde la década de 1960. Ahora todo esto está llegando al final de su vida útil, por lo que realmente nos enfrentamos a enormes flujos de desechos y pues la capacidad de reciclaje que hemos generado los humanos, amigos y amigas, pues definitivamente no se va a dar abasto para tal cantidad de basura que estamos generando. Sí. Gracias a nuestros sistemas económicos, la forma en cómo estamos viviendo y a nuestros principios finalmente también como seres humanos. Qué barbaridad, Javier. Sí, muy, muy grave lo que está sucediendo. Sí. Y que pues convirtiendo el mundo en un basurero. Desafortunadamente al corto plazo, aquí estaríamos hablando quizás unos 150, 200 años, muy difícilmente vamos a poder cambiar, a revertir las cosas, porque este sistema ha generado personas que no reflexionan, no se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Y bueno, llegamos también por otro lado, cosa que no se menciona aquí, es que también al momento que estamos haciendo todo este tipo de producciones, de grandes producciones, estamos haciendo y no nos damos cuenta de que estamos produciendo alimentos a lo bárbaro que no estamos consumiendo en su totalidad. Y son millones de toneladas, Olga, sabemos, aquí lo hemos dicho, constantemente hemos estado señalando ese gran problema que tenemos los humanos, estamos tirando alimentos que bien podrían dar 2 o 3 veces de comer, no en un día, sino por años, a la gente que en este momento no tiene un pan para llevarse y poder sobrevivir la jornada, el día. En fin, así estamos. Bueno, por otra parte, amigos, amigas de Cuatro Vientos, fíjese usted que en México ya se ha creado el Consejo Canábico Nacional, canábico, la marihuana, ¿verdad, Javier? Un grupo de micro, pequeñas y medianas empresas de la industria nacional del cannabis, como se conoce científicamente a la marihuana. Qué hermosa planta, sí, es bonita, es sí. Muy, muy hermosa. Sí. Se antoja tener unas buenas macetas, ¿verdad? Mira. Así como asociaciones, instituciones, consumidores y sociedad en general, todos estos agrupan a los productores, anunciaron la creación del Consejo Canábico Nacional. Fíjate, pequeñas y medianas empresas de la industria nacional de la marihuana
asociaciones, instituciones y consumidores y sociedad en general han creado este Consejo Canábico Nacional. Sí, de seguro la empresa que ya creó desde hace un buen rato Vicente Fox para la producción de esta planta, sí, debe de estar incluido ya en este Consejo Canábico Nacional. Una nota que reprodujo Aristegui Noticias menciona también que a través de un comunicado el organismo manifestó que la iniciativa de ley para la regulación de cannabis que se aprobó en el Senado de la República va a ser una gran oportunidad de negocio y desarrollo del campo, la industria, el comercio, la salud y el turismo en nuestro país, pero se pronunció a favor de que ésta tenga modificaciones legislativas que puedan liberar su uso industrial para estar a la vanguardia mundial. La ley es asertiva, pero debe dar un tratamiento diferenciado a los diferentes usos del cannabis, expuso este Consejo Nacional de Cannabis. Sin embargo, calificó el proyecto de despenalización como limitado, confuso y con poca visión comercial. Mire, uno de los objetivos de este nuevo organismo es la conformación del Comité Regulador y también de Control del Cannabis. Esta agrupación sería integrada por expertos de la industria que presenten recomendaciones al gobierno federal. Finalmente, el Consejo Nacional de Cannabis hizo un llamado a las autoridades federales a que aceleren la apertura de la marihuana medicinal y que eliminen la prohibición de importar y exportar cannabis psicoactivo en la ley para la regulación del cannabis. Sí, ya se hablaba de que esta ley que se aprueba recientemente en México es todavía muy limitada. Sin embargo, parece ser que los diputados empiezan a entender la gran complejidad que representa no nada más regular el tema de la marihuana, amigos y amigas, sino lo que significaría finalmente para este país el poder legislar y tratar todo el tema de las farmacodependencias, de las dependencias a todo tipo de droga como un problema de salud, ¿sí? Y que también se deben de atender las causas que originan finalmente esta enfermedad médica, esta enfermedad social o galicia. Ahí sí están los grandes temas que todavía están por discutirse. Sí, Javier, podemos decir que se ha dado un paso en el sentido correcto, pero que todavía estamos muy lejos de alcanzar una ley que nos permita de veras estar a la vanguardia en esto que es cambiar radicalmente la política prohibicionista, entender que las adicciones son enfermedades y que el cannabis, la marihuana, puede utilizarse de muchas maneras positivas para los seres humanos, ¿no? Así es. Bueno, amigos y amigas, fíjese que durante un par de años, en el 2018, febrero de 2018, a la fecha, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuvo trabajando en unas oficinas súper lujosas, en un centro empresarial, en un centro comercial de las más ostentosas de México, en la Ciudad de México, fíjese que sí. Estamos hablando de un espacio que rentaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con este señor que se murió en febrero de este año. Gerardo Ruiz Esparza, era el titular de la SCT. Era el titular, firmó este acuerdo y se pagaban en renta millones, una millonada por espacios very important people. Espacios VIP que no se utilizaban, pero que le costaban al erario millones de pesos. Pero además, Javier, que ni siquiera se tiene certeza de que hayan existido, parecen como instalaciones fantasmas. Hubo un sector importante, amigos y amigas, de estas oficinas que no se utilizaron, la superficie. Sí. La nota es de Patricia Tapia, MX. Adelante. Sí. No fue solo la austeridad que orilló a la actual administración a terminar el contrato de arrendamiento de las lujosas oficinas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ocupaba hasta septiembre pasado. Espacio y equipo subutilizado, así como sobrecostos e instalaciones fantasmas, son las anomalías que se detectaron en una auditoría. Miren, en el año de 2017, la dependencia, la Secretaría de Comunicaciones, que en ese entonces encabezaba Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció en abril fue cuando falleció de este año, firmó un contrato con el grupo Danos, de la familia de Daniel Cabaz, para ocupar más de 10 pisos de oficinas Very Important People en la Torre A
del Toreo Parque Central, mismo que heredó de la administración de Andrés Manuel López Obrador, su administración. El objetivo fue reubicar a todas las áreas administrativas que se encontraban en el emblemático edificio de Xola y que quedó inhabitable por los daños del sismo del 19 de septiembre de 2017. Para esto se detectó una necesidad de 22.974 metros cuadrados. No obstante, finalmente se ocuparon solo 18.851 metros cuadrados. Sí, mire, seleccionamos una serie de imágenes que les sugerimos mucho que las puedan estar observando. Estas son las torres. La torre A es la primera que está a mano izquierda. Ajá. Esa es la torre en donde estaban ubicadas las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y verán nada más que complejo, ¿no? El complejo es de veras impresionante, tanto sus interiores, que traemos fotografías, como también ahí tenemos oficinas que todavía están vacías, Olga Alicia, que pertenecieron a la Secretaría de Comunicaciones. Qué tiradero de dinero, de dinero que no era de ellos, ¿verdad?, sino de todos nosotros. Así es. Entonces, amigos y amigas, con este contrato se rentaron más de 4,000 metros cuadrados de más. Se estima que de esta área que se arrendó sin necesidad, el costo de renta era de 1,659,579 pesos mensuales, Olga. Sí, casi 6,5 millones de pesos al año. Perdón, más de, ¿cuántos? 650, 1.600.000, ponle 660. Serían 16 millones, ¿no? 1.660.000 pesos. 1.660.000 pesos. Bueno, esto es lo que revela esta auditoría que ordenó el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su Dirección General de Recursos Materiales. El periodo que se revisó fue de 2019 y parte del 2020. Si se toma en cuenta que Danos, la empresa, ha señalado que el contrato corre desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2020, que se desocuparon las oficinas, supone un gasto de más de 56 millones de pesos por ese espacio que jamás se utilizó. Se detectaron áreas del edificio debidamente equipadas y en condiciones de ser utilizadas, las cuales no se le han asignado a alguna área administrativa. Son áreas subutilizadas por las cuales se está pagando una renta, dijo el auditor. En el documento revisado por esta revista digital que publica, ¿quién fue? ¿MX, Javier? Sí, Patricia Tapia de MX. Ajá. Se añade que en diferentes pisos del corporativo se encontraron 364 lugares de trabajo desocupados, es decir, que nunca se destinaron o fueron utilizados por algún servidor público. ¿Qué tal? Pues el derroche, ¿no? El derroche. Y fíjate que en su momento MX y otros medios de comunicación, cuando se firmó ese documento, se supo que se había firmado ese documento, que fue, MX hizo un primer trabajo en febrero del 2018, en que lograron finalmente obtener la información completa. En ese momento, en nuestro país, Enrique Peña Nieto estaba diciendo que no existían recursos públicos ya para poder sostener diversos gasto corriente de programas, incluso del sector de bienestar. Y por eso, tú recuerdas que aquí en Baja California también se hablaba mucho de que había programas que no estaban recibiendo recursos porque se decía que no había dinero. Presupuesto. Ven nada más lo que estaba sucediendo por otro lado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de un funcionario, amigos y amigas, que bueno, ahora pues simple y sencillamente pues ya no lo podemos criticar así, ni tampoco podríamos llevarlo a que rindiera cuentas porque pues ya falleció. Sin embargo, fue uno de los funcionarios en los que más escándalos se vio involucrado. Si es que todavía podemos tener algún tipo de asombro con los excesos que se cometieron durante el gobierno de Peña Nieto. Este funcionario Gerardo Ruiz Esparza, por cierto, hace ya unos meses leí un reportaje muy extraño, Javier, donde mencionaban la posibilidad de que Gerardo Ruiz Esparza ni siquiera hubiese muerto, que se fingió su muerte y desapareció, levantó el vuelo. Ese reportaje me llamó la atención porque no he buscado más información al respecto, no encuentro. Si encontramos algo lo vamos a comentar con ustedes. Es como el tema del Señor de los Cielos, ¿no? Sí, que también supuestamente se murió en una mesa de cirugía
plástica, Ajá. y del cual pues hay mucha gente que afirma que simple y sencillamente fue que se dio de baja de sus actividades en el narcotráfico, ¿no? Sí, son muchas especulaciones, pero por lo pronto, lo que sí es cierto, rotundo, es la manera en que han bajado los ingresos en el 73% de hogares mexicanos a causa de la pandemia. Nos lo señala con mucha claridad Laura Poy Solano, reportera de La Jornada, Javier. Así es, efectivamente. Los efectos de la pandemia de COVID-19 no solo se reflejan en las condiciones de salud. Un estudio sobre las características de la población de estratos socioeconómicos medio y alto durante la pandemia, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública, revela que el 73% de las personas encuestadas vio disminuir su ingreso desde el inicio de la jornada de sana distancia y el inicio de la nueva normalidad, es decir, de marzo a julio pasado. De seguro usted debe de estar identificándose muy claramente, muy precisamente con esta información. Mire, el 38% señaló de los encuestados que algún miembro de la familia perdió el empleo, mientras que los hechos de violencia entre habitantes de un hogar se elevaron de un 6 a un 8%. En cuanto a la prevalecencia de inseguridad alimentaria moderada y severa, también se ubicó en un 13.2%. Al analizar las experiencias en diversos niveles de inseguridad alimentaria, la preocupación por que los alimentos se terminaran, quedarse sin alimentos y tener hambre y no poder comer, tuvieron mayor probabilidad de presentarse en los hogares que manifiestan una reducción en sus ingresos, en los que perdieron el empleo o tuvieron manifestaciones de violencia entre sus integrantes de la familia. En un documento en el que se llama Encuesta Nacional de las Características de la Población durante la Pandemia de COVID-19, en el que participaron poco más de 1,000 adultos a escala nacional a través de una encuesta telefónica, se destaca que 1 de cada 6 entrevistados consume alimentos no saludables, principalmente bebidas azucaradas. Agrega el documento que este consumo de tabaco, por ejemplo, el consumo de tabaco, se ha mantenido prácticamente sin cambios. Y durante el primer periodo de esta encuesta y también durante su seguimiento, ¿sí? En los consumidores de bebidas alcohólicas también se apreció una reducción en el seguimiento para el grupo de edad de 20 a 59 años de edad, así como un mayor porcentaje de hombres que consumen bebidas alcohólicas en comparación con las mujeres. Y fíjese lo que son las cosas. En una última de estas vertientes que nos está dando a conocer esta encuesta, la inactividad es otro de los factores detectados, el cual afecta sobre todo a las personas de 20 a 29 años. Fíjese, los jóvenes no se mueven, no están saliendo, al considerar sus estilos de vida y la prevalecencia de enfermedades crónicas. Se les consideró como una población altamente vulnerable y en riesgo, por lo cual se recomienda continuar de forma estricta con estas medidas de migración de riesgos a contagios, amigos y amigas. Y así va esta encuesta dándonos a conocer pues cómo esta pandemia y este confinamiento a muchos les ha afectado, pero lo más doloroso, lo más preocupante es finalmente, y lo que más finalmente está generando grandes problemas de todo tipo, es la falta de recursos, la falta de ingresos en el 73% de los hogares, de acuerdo con lo que está reportando esta encuesta nacional, como una muestra que nos abre una ventana hacia lo que está sucediendo, de seguro, prácticamente en el lugar de muchos de ustedes, queridas y queridos amigos de Cuatro Vientos. ¿Y qué crees, Javier? De nueva cuenta se me había olvidado poner el cable, ahí tengo que levantarme por el cable porque me quedo sin batería, amigos. Me quedo sin batería y se me va por completo la pantalla porque esta computadora no tiene la batería, el cargador. Así es que a correr por el cable. Así es. Oye, y ahorita aprovechando también el hecho de que, bueno, estamos señalando este problema de que la gente que se queda sin ingresos, pues Cuatro Vientos, ¿no? Cuatro Vientos, con Galicia Aragón y su servidor Javier Cruz, pues hemos sido de los afectados y estamos sobreviviendo pues como se puede, amigos y amigas, gracias en muchas ocasiones a la generosidad de ustedes que nos apoyan, que nos han estado dando algún tipo de donativo, que agradecemos infinitamente, amigos y amigas. Están abiertas para ustedes si quieren continuar donando para hacer de este portal
un ejemplo de independencia periodística y que nos ayuden finalmente a continuar sembrando libertad, porque eso es lo que ha estado haciendo Cuatro Vientos desde hace muchos años en que se funda este proyecto, amigos y amigas, y que agarra ya las cosas ya en serio y de una manera ya más profesional, más directa. Desde el 2017 más o menos por ahí empezamos ya a tomar esto con una fuerza que nos permite que usted esté cada vez más y más presente en nuestros corazones y que, bueno, obviamente también el medio, el portal, comience a trascender lejos, ya lejos del estado de Baja California. Bueno, pues ahí están estas dos cuentas que nos permiten continuar con el proyecto, sobrevivir y más sobrevivir. Así es, muchísimas gracias por su apoyo, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Ok. Javier, en lo que no cesa tampoco en nuestro país es la discriminación, el odio hacia personas de la comunidad lésbico-gay. La diversidad sexual en general. Son muchas las diversidades. Transexuales, biosexuales. Bueno, el odio hacia estas personas que nos parece que sean diferentes, y a veces los diferentes somos nosotros. Ese odio ha provocado crímenes, asesinatos, por odio, así, tal cual. Desapariciones, torturas. Sí, no, terribles. Bueno, terribles. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas de la Comunidad de la Diversidad Sexual, en su informe de 2020, publicado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Fundación Arcoíris, ha documentado 209 agresiones en los últimos 6 años, periodo que abarca de 2014 a mayo de 2020. Mire, la nota es de Samantha Anaya para la zona DOCS. Dice lo siguiente: esta cifra de 209 agresiones solo integra los casos en 10 estados de la República. ¿Cuáles son? Ciudad de México, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde el observatorio pues tiene presencia. Y bueno, de estos casos, de estos 209 casos de agresiones, 25 ocurrieron en el año 2020, 75 en el 2019, 36 en 2018, 25 en 2017, 12 en 2016, 23 en 2015 y 13 en 2014. O sea, mucho más de una agresión por mes. Esta información da cuenta de que tan solo hasta el 5º mes de este año ocurrieron más crímenes de odios contra las personas de la comunidad de la diversidad sexual que en todo 2014. Algo sucedió en el 2019, Olga, que llegaron a estos 75 casos de asesinatos. A decir del informe... ¿Sabes qué creo que sucedió, Javier, en 2019 y que disparó los crímenes de odio? Sucedió que fue un año, desde 2018 empezaron un año muy fuerte de activismo de legisladores y de gente que forma parte de la comunidad de la diversidad sexual, luchando por sus derechos, saliendo a la calle a pedir que se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo y una serie de demandas propias, ¿no?, que estaban pidiendo pues adopción, sí, derecho a adoptar hijos, y todo eso activó acciones de la Iglesia Católica y de varios grupos de iglesias de la cristianas evangelistas, y la derecha y la ultraderecha saliendo también a las calles a agredir de manera, nosotros creíamos que solo verbalmente, a manifestarse en contra de los integrantes de la comunidad lésbico-gay, pero en realidad todo este ambiente, creo yo, que fue lo que generó condiciones propicias para disparar todavía más los crímenes de odio. Bueno, pues mire, ahora, a decir de este informe, en muchas ocasiones se desconoce el nombre de la víctima, la cual termina siendo identificada por su nombre social, es decir, por el nombre que había elegido para que el resto de las personas se dirigieran a él o a ella. Por ello, al menos 45 víctimas identificadas por el observatorio permanecen con su nombre en anonimato, amigos y amigas. Por su parte, se identificó que el rango de edad de las víctimas varía,
por lo que el observatorio concluye que no hay momento de nuestra vida que estemos exentas de peligro. Mire, las víctimas más jóvenes tenían entre 5 y 9 años de edad, Olga, y la mayor 69 años. El 30.4% tenía entre 20 y 30 años de edad. 23.4% tenía entre 30 y 40 años. Casi el 58% tenía menos de 40 años y se desconoce la edad del 16% de las víctimas. De estos casos, en 157 las víctimas fueron asociadas con el sexo masculino y 43 de ellas con el sexo femenino. Por otro lado, en cuanto a su identidad de género, fueron identificadas 43 mujeres transgénero, 85 hombres transgénero, 11 mujeres, 2 hombres trans más y 2 personas trans, y de 16 personas no se tiene registro alguno de su identidad de género. Y en cuanto a la orientación sexual de las víctimas, 112 se identificaron como homosexuales, 17 como lesbianas, 15 como heterosexuales, Olga. O sea, esto es también interesante porque también las personas que apoyan a la diversidad sexual también son víctimas de crimen de odio, de homofobias, cuando no son directamente pertenecientes a este grupo. Mira, Javier, este ejemplo, esto que estás mencionando, vale ejemplos como los hemos visto, por ejemplo, en documentales o en películas, donde los Ku Klux Klan, que también los crímenes raciales son crímenes de odio, y que pues linchaban, como lo hacen todavía en muchos casos, a gente a los negros, gente de la comunidad afroamericana, y luego entonces a los blancos que simpatizaban con los hombres negros y mujeres y los golpeaban, que los apoyaban, ¿verdad? En sus derechos humanos a los negros, también eran víctimas de agresiones. Pues es el caso exactamente, ¿no? Así es. Bueno, pues de ese tipo de odio, amigos y amigas, se registraron, y de agresiones, 15 heterosexuales, también 2 bisexuales, y no se cuenta con los datos sobre la orientación sexual de 63 personas. Con base a esta información recabada por el Observatorio de Crímenes de Odio, se concluye que después de las mujeres trans, son los hombres gays quienes son asesinados con mayor frecuencia. La población bisexual sigue siendo finalmente invisibilizada. Y respecto a la nacionalidad, el observatorio reveló que el 81% de los casos las víctimas eran mexicanas y solo una de ellas lo era por nacionalización. Al respecto, el observatorio tiene el registro de una mujer trans que residía en Estados Unidos y desapareció aquí en el estado de Baja California. Sí, fíjate que eso es muy interesante porque Baja California, amigos y amigas que nos están escuchando fuera de nuestro estado, hay que señalarlo también, hemos tenido reportes y que nos hemos enterado por la prensa local, la prensa regional, ¿sí? De jóvenes, de hombres, mujeres y la diversidad sexual que han sido de alguna forma lastimadas, heridas, violentadas en sus derechos, e incluso creo que hay por ahí en este año 1 o 2 casos de la diversidad sexual que fueron asesinadas, y pues no se pueden incorporar de todo porque no existe este observatorio, oficinas aquí mismo en nuestra entidad. Sería muy interesante que aquí hay una comunidad activa, muy fuerte, también de la diversidad sexual. Vamos a ver si nos pueden hacer llegar información sobre los casos de agresiones en nuestro estado de Baja California, y también pues las personas que han sido asesinadas por pertenecer a esta diversidad. Finalmente, en un 17% de estos 209 casos se desconoce la nacionalidad de las víctimas. También se documentó que 3 de las personas agredidas eran extranjeras. En este caso se trató de 3 mujeres trans originarias de El Salvador, también de Colombia, y de la tercera se desconoce su lugar de origen. Los homicidios de 2 de estas víctimas ocurrieron en Chihuahua y el restante caso en Veracruz. Esto está muy curioso porque dice, si juntarme con mi amigo gay te hace pensar que soy gay, mejor no me junto contigo porque vas a creer que soy un pendejo. Dice ese texto que pusimos ahí. En fin, la verdad es que son situaciones bien graves, bien graves.
Bueno, Javier, fíjate que has agregado una nota para el día de hoy que me parece muy interesante, que es el caso de Actial, una masacre de indígenas que continúa en total impunidad a 23 años de haber sido cometida. Hoy, precisamente. Hoy. Y hoy se cumplen los 23 años. Y ojalá, Javier, ahorita vamos a dar a conocer esta información, ojalá que sea traído también la investigación, que sea rescatada la investigación, reabierto el caso por el actual gobierno, como lo hizo, por ejemplo, ya con el caso de esta indígena Ernestina Asensio Rosario, de la Sierra de Zongolica. ¿Te acuerdas, Javier, que ella fue una mujer de 73 años, indígena, que cuando andaba pastoreando sus ovejas fue atacada por un grupo de militares que la violaron y murió con huellas evidentes de violencia sexual? Y luego el presidente Felipe Calderón, en aquel febrero de 2007, dijo que esta anciana indígena había muerto por gastritis. Bueno, el caso está reabierto, se está investigando de nuevo y otros casos muy importantes como el de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Así es que esperemos que de Actial también sea reabierto a la investigación. Pues me voy ahorita que estás hablando sobre esta situación y esta buena y este deseo que estás expresando, porque este caso también lo retome el gobierno federal actual. Precisamente la nota de Elio Enríquez del periódico La Jornada está platicando con, tú sabes, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, sí, allá de Chiapas, tiene un enorme prestigio por el tipo y la calidad de trabajo que realiza, no nada más a nivel nacional, sino ese reconocimiento lo tiene también a nivel internacional. Sus activistas, sus abogados se han metido en casos que han llegado finalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo cierto, Galicia, es que ya están desesperados porque son 23 años, un caso que se dio en diciembre, en un día como hoy, pero del año de 1997, Olga, en el gobierno de Zedillo. De Ernesto Zedillo Ponce de León, y que la desesperación a 23 años de este acontecimiento con total impunidad, pues también ha llevado a la gente de este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas a mencionar que incluso, Olga, ya han tenido acercamientos con Alejandro Encinas y están desesperados porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene toda la información, también está dándole una lentitud que no es explicable, Alicia, a un caso que está totalmente identificado con los abusos, las gravísimas violaciones a derechos que le costaron la vida a 43 indígenas tzotziles de Actial. Y esto, pues, de esto habla la nota. 23 años de la masacre, 45 indígenas tzotziles, ocurrió el 22 de diciembre del 97. Sigue la impunidad total respecto, déjame de una vez pongo a correr el tema de nuestro video, afirma la impunidad total respecto a la identificación de los responsables, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Fraiba, así le dicen a este prestigiado Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. El Estado mexicano no ha podido señalar quiénes son los autores intelectuales, la cadena de mando que se utilizó para cometer la masacre y las violaciones graves a derechos humanos antes de lo sucedido. Seguimos viviendo en completa impunidad porque no ha habido justicia, agregó el vocero de Fraiba. Que es precisamente Rubén Moreno Hernández, coordinador del área de sistematización e incidencia del organismo, quien pidió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que, entre comillas, ya en este 2021 que viene, se emita un informe de fondo por salud mental de los propios sobrevivientes y sus familiares, pues ya muchos han fallecido y ya ha habido una división interna, que obviamente ese es el objetivo precisamente del Estado mexicano, que se dividan, lo que ha favorecido al Estado mexicano. Queremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ponga algo de su parte para evitar el retraso en el caso. Destacó que no se puede acudir a otro organismo internacional porque por principio en donde se interpone es donde se debe de litigar. Sin embargo,
dijo Moreno, pensamos que hay una buena disponibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no porque tengan un buen corazón, sino porque el caso Actial está muy bien documentado, desarrollado, con elementos de prueba muy contundentes, con los que sin lugar a dudas se demuestra la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre. Mire, aseguró que al igual que con los anteriores gobiernos, los priistas y panistas, con el actual no ha habido ningún cambio. Solo quieren tapar la impunidad que se está viviendo. Pero eso no es una reparación integral que vaya encaminada a reconocer la responsabilidad y el contexto en que se desarrollan las graves violaciones a derechos humanos, y no solo se hable de indemnización o de proyectos para las comunidades, sino una verdadera justicia para que hechos como los de Actial jamás se repitan en ninguna parte. Recordó que al argumentar fallas en el debido proceso, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación liberó entre 2009 y 2011 a casi la totalidad de los indígenas acusados como autores materiales, no porque sean inocentes, sino porque el propio Estado mexicano reconoció que las investigaciones estaban con graves violaciones a derechos humanos y procesales. Agregó que ya casi nadie está en la cárcel. Están saliendo debajo del agua. El Estado ni siquiera a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado la situación jurídica de estos casos. Y lo que ya sabemos es que los que han salido han sido indemnizados. Les han comprado hasta tierras, señaló este vocero de esta organización Fraiba, como tú lo mencionas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Olga, que la verdad, créeme que cuando yo estaba buscando imágenes para ilustrar esta nota, la verdad es que uno se llena de indignación, Olga, ver a estas indígenas, a estos indígenas llevando las cruces en sus manifestaciones, con niños de 4 años de edad, Olga, Sí. de 6 años, de 8 años, que fueron masacradas, y que no puedes entender cómo un Estado como el de nuestro país, a lo largo de los años, a lo largo de 23 años, Olga, Sí. no haga la más elemental de las justicias. La verdad, yo creo que por eso desde un principio en la mañana yo hasta amanecí, ya había yo colocado esta nota, pero me llenaron luego de indignación todavía más y de tristeza profunda. 2 notas más que nos encontramos en el camino hasta llegar ahora en Sí, este momento. quiero agregar algún comentario, Javier, sobre este caso de Actial, porque fue un caso que de veras estrujó el alma, conmocionó a México entero, y de nada sirvió toda esta indignación, de nada ha servido aún esta indignación, porque ese día, 22 de diciembre de 1997, las familias tzotziles del municipio de Chenaló, en el pueblo de Actial, estaban congregadas en una iglesia rezando. Estaban rezando, por eso eran familias, estaban sus niños, había mujeres embarazadas, había ancianos, todos estaban en una oración, pertenecían a una organización indígena tzotziles, de una organización que se llama Las Abejas, y cuando estaban ahí orando en una pequeña iglesia cristiana de su comunidad, llegó un grupo de indígenas de otra religión, armados con machetes, y a machetazos mataron a las personas, Javier. Y bueno, siempre se dijo que aparte, bueno, hubo unos a machetazos, otros con armas de diversos casquillos, y siempre se dijo, Javier, que esos otros indígenas eran contrarios políticamente, no solo una cuestión de religión, y que estaban siendo manejados por elementos militares, ¿no? Era para grupos Grupos paramilitares, que todavía siguen, y eso es lo más indignante, que todavía siguen actuando, todavía siguen presionando a las comunidades que tienen una religión diferente y una posición política diferente a las de ellos, y todavía las autoridades en Chiapas y en el gobierno federal permiten que esto siga existiendo. Es algo que de veras
Es vergonzoso. Sí. De veras es increíble que sigan sucediendo. Yo creo que las razones de la impunidad es precisamente porque involucra elementos militares y que actuaron como paramilitares, Javier, con este grupo de criminales sí, porque indígenas. se dice, en aquella época se dijo que habían sido entrenados en campos militares de Chiapas. Sí. Por elementos del ejército mexicano. Y porque en el lugar del crimen, te digo que los indígenas usaron machetes, también se encontraron estos casquillos, ¿no? De diversos calibres, de armas exclusivas de uso del ejército. Entonces creo que este es uno de los casos que señalan a Ernesto Zedillo Ponce de León entre los expresidentes mexicanos que deben ser juzgados en esta consulta que se está promoviendo y que ya fue autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Congreso de la Unión, por el Poder Legislativo. Creo que Ernesto Ponce de León debe ser juzgado por dos cosas fundamentales. Esta masacre de Acteal, que sigue impune y que costó decenas de vidas de indígenas tzotziles, y también por el caso Foaproa, que fue un daño enorme, un atraco a la nación, el que se cometió al socializar, al cargar al erario público enormes deudas privadas de magnates mexicanos favorecidos por la corrupción. Entonces, con lo que se conoció como el rescate de la banca, y en realidad fue el rescate de poderosos hombres del capital económico en México, ¿no? Esta fotografía, Olga, es posterior a aquella fotografía famosísima que publica precisamente el periódico La Jornada, sí, en donde está la misma niña, porque es una niña, en realidad es una niña, está entrando a la adolescencia esta niña, que con una enorme indignación porque habían asesinado a uno de sus hermanitos, llegó el ejército no para detener, no para investigar, no para hacer o de alguna manera procurar hacer justicia, defender y cuidar a los grupos de indígenas que habían sido sometidos y que habían sido agredidos y que habían sido masacrados, Olga, sino para imponer la fuerza, la violencia y finalmente la ignominia de decir, ¿saben qué? El Estado mexicano no va a responder a sus necesidades, y vemos a esta niña enfrentando a esta fotografía que tienes que intenté buscarla y muy bonita, en donde se ve a estas mujeres enfrentando esa fotografía. Híjole, no recuerdo de quién es un fotógrafo muy famoso. Yo estoy ahorita con la duda de si es de Pedro. ¿De Pedro Salvatierra? Sí, si es de Pedro o si es de Marco Antonio Cruz. Me quedé con la duda. Creo que es de Pedro Salvatierra. Pero bueno, en fin, en pocas palabras, Mauricio, la verdad es que cuando esto que está pasando con el tema de Chiapas, con el tema Acteal, que les digo, Pedro Valtierra, es el fotógrafo de La Jornada. Así es, Pedro Valtierra. Sí, pero no estoy seguro si es de él esa. Fíjate que el hecho de que ahora que estás escuchando mucho Rompevientos, portal de periodismo, Javier, aquí está, Pedro Valtierra. Sí. Ha sido fotógrafo de La Jornada toda la vida. Ajá. Y si te fijas, sí, es la misma una niña. Mujer tzotzil, sí. Te fijas, es la misma niña que está en la fotografía. Déjame, la voy a repetir. Es una fotografía de una tzotzil, una jovencita indígena que está empujando a un militar, sacándolo de ahí con mucha fuerza, mucho coraje. El militar le saca como tanto así de altura, como 40 centímetros de altura, así. Y ella se ve que el militar está casi a punto de caer, ¿no? Porque la niña, tzotzil, y son niñas las que están ahí enfrentando al ejército, Javier. Sí, son estas dos niñas que ahorita las vamos a ver. Aquí en la foto de Pedro Valtierra no se alcanza a ver su rostro. Sin embargo, ahí está el rostro de las dos porque continuaron. Se ve al soldado ya con el zapato, con el casco quitado. Es increíble. Y se convirtió finalmente en una fotografía que le dio la vuelta al mundo, que llenó de indignación a la comunidad internacional. Y Olga, haz de cuenta
haz de cuenta que mataron 43 hormigas, sí. Porque a 23 años ahí están las dos niñas, si te fijas son las mismas. Sí, son las mismas. Y la verdad, Olga, es que cuando uno se da cuenta de esto que le está pasando a estas comunidades indígenas en Chiapas, aún hoy, porque yo he tratado de recordar qué será hace como 2 semanas, 3 semanas atrás, sí, escuchando Rompevientos, alcanzando a escuchar del Rompevientos cuando tú lo estás escuchando, sintonizando aquí, te enteras de que de repente hay de nueva cuenta grupos de indígenas desplazados, sí, son los mismos de la comunidad de las Arlequas. Exactamente, y por los mismos paramilitares que ahí siguen actuando, Alicia, dices, no puede ser. Siguen matando gente. No puede ser, porque si eso está sucediendo en un gobierno, Olga, que tiene quizás a uno de sus mejores derechohumanistas en la persona de Alejandro Encinas, y Alejandro no puede hacer reaccionar al Estado mexicano a grado tal de que esto se resuelva de fondo, 2 años después de que ya asumió el poder, o al menos el régimen lo asume ya Andrés Manuel López Obrador, si no se da un mensaje contundente de combate a la impunidad. ¿Sí? Y si nos damos cuenta de que en el mes de noviembre, se siguen dando este tipo de situaciones, Alicia, en Chiapas, con los mismos personajes, dices, definitivamente, híjole, van a pasar muchos años para que este país empiece a cambiar y empiece a tratar a sus comunidades indígenas como seres humanos, Alicia, sí, porque los seguimos tratando 520 años después, los seguimos tratando como si fueran peores que bestias, y eso es indignante. Ahora tampoco hay que perder de vista todo el contexto. Crimen sucede en 1997, Javier. 97, sí. 22 de diciembre. 22 de diciembre del 97, a 3 años del levantamiento armado de Chiapas, Javier. Sí, así es. Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces estas represiones pues se dan en ese contexto de represión política contra los indígenas que decidieron unirse, Javier, y declararle una guerra al Estado mexicano y decir ya basta, ¿no? Y empiezan a rescatar la agenda indigenista para poner a la vista de todos la realidad que se sigue sufriendo en las comunidades indígenas. Ese fue el gran mérito, ha sido hasta la fecha el gran mérito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero en ese contexto se da esa represión brutal de la masacre de Acteal, que desgraciadamente pues continúa, como tú lo señalas, hasta nuestros días, ¿no? Es esas represiones y este actuar impune de los grupos paramilitares. Y bueno, la segunda nota, Alicia, que hemos preparado de 3 sobre estos temas de lo que está pasando con nuestros indios, Alicia. Y no lo digo con el aspecto, cuando digo indios, no lo digo desde el punto de vista despectivo, simple y sencillamente desde el carácter lingüístico. De nuestro México, de cuentas, los indígenas de nuestro México, ¿no? Sucede que, fíjate, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir, del 2012 al 2018, los asesinatos de mujeres indígenas subieron 154%. Sí. Dime si no es una actitud que te puede llevar a la conclusión de que entonces en este país, durante la administración de Peña Nieto, ocurrió un genocidio. Sí. Es una causa también de escándalo. Asesinatos de mujeres hablantes de una lengua indígena aumentaron poco más de 154% durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al pasar de 79 a 122 asesinatos, de acuerdo con el estudio Violencia Feminicida, Aproximaciones y Tendencias, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y ONU Mujeres México. Mire, en una nota de Jessica Chantonila, del periódico La Jornada también, indica que en el documento señalaron quienes intervinieron en su elaboración, que las cifras con base en certificados de defunción muestran que en 2014 se alcanzó el porcentaje más alto de asesinatos de mujeres indígenas, 4.7%, es decir,
111 casos en relación con el total de homicidios de mujeres en general, es decir, 2.364 mujeres, y que a partir de ese año se inició un descenso hasta alcanzar 3.4% en 2018. Sí, a partir del año 2012 los certificados de defunción incluyen datos sobre las condiciones de habla indígena y en ese año el porcentaje de defunciones femeninas con presunción de asesinato en los que no se especificó si cumplían con esta situación fue de 54%, o sea, ni siquiera está definido si las asesinaron. En tanto que en 2018 ya se redujo a un 23%. Son indias, vamos a dejarlas ahí. Se murió. Murió. Por otra parte, durante los pasados 9 meses, asociados al confinamiento por la pandemia de COVID-19, la Red Nacional de Refugios atendió a 504 mujeres indígenas víctimas de violencia. Wendy Figueroa, quien es directora de esta Red Nacional de Refugios, dijo que la población indígena enfrenta mayores obstáculos y discriminación para recibir la atención que requieren, ya que la mayoría de los servicios gubernamentales e incluso en organizaciones de la sociedad civil hay una carencia de personal capacitado como traductores de lengua indígena, por ejemplo. Así es. Y así se va, Olga Alicia, así se va el tema, corriendo, y de nueva cuenta vemos que estas comunidades indígenas y las mujeres, y de por sí las comunidades indígenas son despreciadas, amigos y amigas. Imagínense las mujeres indígenas, es de veras un tema que da mucho, es de mucho impacto. Es desesperante. Y bueno, vamos a terminar ahora con la nota número 8. La Consejería Jurídica de la Presidencia está frenando un dictamen que da pleno acceso al agua a comunidades indígenas oaxaqueñas, a comunidades indígenas del Istmo, es decir, a la cultura zapoteca. Sí, esto sucede así desde hace un año, que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República está frenando la publicación de un decreto que busca otorgar acceso pleno al agua a los zapotecos de los valles centrales de Oaxaca. Mire, una nota de Erika Ramírez de Contralínea informa que a pesar de que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha entregado a la oficina del abogado Julio Scherer toda la documentación que se requiere para que se reconozca a los indígenas como titulares de este recurso natural, ¿sí? Pese a ello, también como sujetos con autonomía y libre determinación, pues ni aún así se entrega o se publica este decreto. El abogado Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de los derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, destacó que la importancia de este decreto es que desactivaría un conflicto socioambiental que data de más de 15 años. De nueva cuenta, ¿no? Te encuentras de nueva cuenta que pasan los años y no pasa nada. No se resuelve nada. Y que además se basa en el sentir de los pueblos originarios, porque para llegar a este acuerdo se hizo una consulta indígena que respalda no solo la institución, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sino también la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y también la Comisión Nacional del Agua. Todos, o sea, está todo dice sí, adelante. Sí, Javier, todos los documentos surgidos de la consulta, dice el funcionario, los remitimos a la Consejería Jurídica para la parte final, porque tienen que transformarse en un nuevo decreto que quite la veda al uso del agua y que establezca una zona reglamentada que tome en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas. Van a tener ese decreto por primera vez en la historia del país, una especificidad cultural, dice. Mire, la veda que menciona Aguilar Ortiz data de 1967, cuando la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos la estableció mediante un decreto presidencial bajo el argumento de que era necesario evitar la extracción de agua de manera desordenada, así como prevenir la sobreexplotación del acuífero, procurar la conservación y controlar las extracciones de agua. Bueno, en su respuesta a las preguntas de la periodista de Contralínea, la Semarnat reconoce que este es un conflicto socioambiental relacionado con la gestión del agua de los pueblos zapotecos de Oaxaca. Ello porque la zona de los valles centrales de Oaxaca ha presentado problemas de contaminación del agua y disminución de los acuíferos. Por este motivo, 16 comunidades zapotecas se organizaron en la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua y tras casi 15 años de trabajo comunitario,
o tequio, como le dicen ellos, los propios pobladores consiguieron recuperar las fuentes de agua. No obstante, la dependencia, la Semarnat, indica que aunque este es un notable caso de éxito en la gestión ciudadana, cuando las comunidades solicitaron a la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, la administración de este vital líquido, se encontraron con una negativa para modificar el decreto de veda del acuífero, lo que derivó en un largo litigio, en un largo pleito jurídico desde el 2009. Ante ese conflicto, la nueva Semarnat, la que está actualmente vigente, con Andrés Manuel López Obrador, optó por apoyar a los pueblos zapotecos, buscando una solución consensuada que permitiera a las comunidades administrar el agua, por lo que han trabajado y respetado el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Sin embargo, hasta el día de hoy, todo se ha quedado en compromisos sin cumplir, pues la consejería que encabeza el abogado Julio Scherer no ha resuelto el fondo del asunto. ¿En qué consiste? Pues en reconocer los derechos de los pueblos originarios al agua, un derecho elemental. Y fíjate, Olga, es también ejemplar estas comunidades del valle, de los valles centrales de Oaxaca, porque ante todo este grave conflicto con el tema del agua, crearon una organización y pusieron en marcha un programa que se llama Sembrando Agua. Sí. No sé si tú has escuchado hablar de él, sí. Que ha sido sumamente exitoso y que les estaba dando precisamente la ventana y la puerta para poder entrar a nuevas formas de administrar el agua en sus regiones, pero pues simple y sencillamente lo que acordaron a través de esta consulta que reconocen todas las autoridades, pues simple y sencillamente no se publica en un decreto que le permita a estos pueblos nativos aprovechar el agua. Y bueno, desafortunadamente, por otro lado, tú ves la actitud no de esta administración federal, sino lo que sucedió durante las pasadas administraciones de Felipe Calderón, de Vicente Fox por el PAN, y la última del PRI, que fue la de Enrique Peña Nieto. No llegar a una gran transnacional o Galicia a pedir una concesión, un permiso o comprar un derecho para el uso de agua, porque de inmediato, ahí está el permiso, ahí está el concurso, ahí está la licitación, ahí está finalmente la concesión. Simple y sencillamente, de veras, Olga, híjole, no tenemos solución. Y las comunidades indígenas, pues así siguen, esperando que llegue alguien a resolver estos problemas. Bueno, ¿alguna nota final que tengas por ahí que quieras manejar, Olga? No, Javier, nada más pedirles a nuestros amigos de Cuatro Vientos que no dejen de ver el programa el día de mañana y que si este programa le pareció de su interés, lo comparta con sus contactos, ayúdenos dándonos un like y comparte el programa. Eso lo agradecemos muchísimo siempre. Así es, amigos y amigas, pues nada nos queda más que agradecerles el favor de su atención y pues desearles lo mejor en el resto del día. Cuídese mucho y nos estamos viendo dentro de poco. Y recordar que simple y sencillamente ya las vacunas de Pfizer llegan mañana a nuestro país. Mañana llegan la primera dotación para la primera etapa. Para la primera etapa que usted ya sabe es específicamente para los que están al frente en el combate de esta pandemia, Olga, sí, que ha cobrado tantas vidas en nuestro país. Algo digno de reconocer, Javier, México entre los primeros 6 países del mundo que entran a la vacunación de su población, de sus ciudadanos. Así es. ¿Sí? Cuatro Vientos, periodismo en la internet donde todas las voces se encuentran en eco. Cuídese mucho, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el día de mañana.